Tenemos el agrado de recibir a Andreas Gross, contarles a todas y a todos que él es académico, experto en mecanismos de democracia directa, enseña hace 30 años democracia directa en perspectiva comparada global en distintas universidades alemanas, los últimos 4 años en Hamburgo, en la Universidad Helmut Schmidt. Él es historiador, cientista político y uno de los mayores expertos globales sobre democracia directa. Es miembro del Parlamento suizo ya por 24 años y en ese rol es miembro de la comisión que elaboró la completa revisión de la Constitución suiza. Es autor y figura clave de 4 plebiscitos de iniciativa ciudadana en Suiza, por nombrar algunos: la abolición del ejército, la oposición a compra de nuevos aviones de guerra, la entrada de Suiza a las Naciones Unidas y la introducción del referéndum constructivo a la Constitución. Es miembro líder del Consejo Constitucional de Zúrich, que escribió una nueva constitución cantonal. Tiene una amplia experiencia teórica y práctica, como lo hemos visto a partir de estos antecedentes, en mecanismos de democracia directa como ciudadano y como político, que ha defendido en muchas instancias los mecanismos de democracia directa en el Parlamento. Esperamos que Andreas haya escuchado la presentación, que haya también escuchado que estamos agradecidas y agradecidos de tenerlo aquí presente con nosotras y nosotros, y darle la palabra de 10 minutos, 10, 15 minutos, me dice Mario, nuestro secretario, para escucharte, Andreas. Bienvenido. Ok, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación, que compartan su tiempo conmigo, su tiempo preciado. En 15 minutos trataré de hacer 4 puntos principales. El primero es que la democracia directa no es una idea suiza. Es una idea y un proyecto de la Revolución Francesa desde, lo, desde los filósofos más progresistas de ese tiempo, Jean-Marie Condorcet, y fue introducido en tiempos democráticos de la Revolución Francesa entre 1791 y 1793 por la primera vez. En Suiza, después de 3 revoluciones, se tomó esta idea, y uno puede pensar que es una idea suiza porque hubo una revolución democrática en Suiza, la primera después de la revolución liberal, que introdujo la democracia directa en el sentido participativo que entendemos hoy día. Eso quiere decir, en la primera revolución liberal de Suiza, de 1848, que transformó a Suiza en la única democracia europea del momento, ahí había básicamente un sistema representativo de democracia, se estableció. Y la única idea que se tomó de la Revolución Francesa fue el plebiscito obligatorio para reformas constitucionales. Eso quiere decir que que, que la Constitución es democrática solamente cuando se entiende como un acuerdo entre la mayoría de la ciudadanía, y cuando la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo en hacerle cambio en un referendo o plebiscito. Ese fue el estándar de la creación de constituciones después de las revoluciones francesas y de Estados Unidos, y que se creó por primera vez, o se hizo carne por primera vez en Suiza, en Europa. Pero no hubo más derechos democráticos después de
después de esa primera versión en Suiza. La democracia directa, en nuestro sentido, se creó por la revolución democrática que tuvo Suiza entre 1867 y 1872. Y esa revolución fue muy similar a la que, diría yo, al movimiento chileno en los últimos años en los que estamos viviendo. Como 20% del electorado se movilizó en las calles y protestaron contra un régimen liberal injusto y querían tener una manera más justa de compartir socialmente los resultados de la economía, que se produjo después de la introducción de democracia directa en 1100, o sea, después que mejorara lo que pasó en 1948. Fue una revolución social democrática de la gente en el sentido genuino del término, del pueblo. Querían aumentar el poder de la ciudadanía entre elecciones también, no solo en elecciones. Y es por eso que pelearon por más herramientas democráticas, que la democracia no fuera reducida solamente a las elecciones, sino que también entre elecciones tuvieran los derechos para poder votar sobre leyes, para hacer propuestas, para nuevas leyes o cambios constitucionales. Y esta revolución fue muy exitosa. Cambió el cantón de Zúrich completamente a un sistema de democracia directa, o sea, junto con, eso quiere decir que mejoró el sistema representativo hacia más soberanía popular, ayudó a mejorarlo en ese sentido. Y fue tan impresionante y tan exitoso que al nivel nacional, federal, los elementos de democracia directa también introdujeron 2 años después y 20 años después. Y eso quiere decir que en el siglo XX Suiza fue por mucho tiempo una democracia directa bien, que funciona bien. Democracia con elementos de democracia directa. Y mi tercer punto, y creo que este es el más importante mensaje para ustedes, la democracia directa, la calidad de la democracia directa depende totalmente en el diseño, cómo es introducida, cómo es organizada. Y solo puedes tener un buen partido de fútbol cuando tienes una pelota con suficiente presión en la pelota. Si no tienes buena presión en la pelota, no puedes jugar. Y en muchas democracias directas o sistemas con democracia directa, cuando no fueron los ciudadanos los que lucharon por democracia directa, no tienes un buen diseño. Y el buen diseño eventualmente se enfoca en 5 cosas. ¿Cuántas firmas necesitas para activar un referendo plebiscito? ¿Cuánto tiempo le das al pueblo, a la gente para recolectar las firmas? ¿Pueden recolectar las firmas de manera libre? ¿Es suficiente una mayoría simple para tomar una decisión? ¿Y hay exclusiones o no de las cosas que pueden proponerse? Y en esas áreas, en esas áreas del mundo en que la democracia directa ha sido introducida por movimientos de ciudadanos, diría que eso también es cierto en Irlanda o, o en algunos estados de Estados Unidos, en California, Oregon, Colorado.
esos elementos están organizados de una manera amistosa con la ciudadanía. Eso quiere decir, que las firmas no más de 2, 3, 5% del electorado y darles al menos medio año o un año para recolectar firmas. Y cuando hay una ley que ha sido decidida, hay 100 días para recolectar firmas y tampoco puede ser más de un 1%, no 10% como en Alemania. Y no se requiere una mayoría especial porque, el pueblo, la ciudadanía, es la ciudadanía y no son representantes. Y no excluyes cosas como impuestos, gastos, porque la ciudadanía es la que paga los impuestos y cuando ellos son los que pagan, también deben ser los que deciden cómo se gasta y cuánto pagar, porque saben que son ellos los que pagan. Y el último punto que me gustaría hacer es que la democracia directa no es una alternativa a la democracia representativa, es una democracia representativa mejorada. No reduce, no reduce la soberanía del pueblo, de la ciudadanía a las elecciones, sino que crea una noción de soberanía que es más que meramente elecciones. Permite la participación en la creación de las leyes y en el desarrollo de la Constitución siempre, no solamente una vez, cuando el plebiscito salió, por ejemplo, sí pasa. Y todo el mundo se le pregunta qué piensa. Y esta más amplia noción de la representación hace la parte representativa más representativa. Ese es probablemente el punto central, que no es una contradicción tener representación, sino que cuando más personas participan, los representantes saben mejor qué es lo que la gente quiere y pueden representar de mejor manera entre elecciones, cuando el pueblo, la ciudadanía, la gente se le permite participar entre elecciones. Cuando desarrollas la democracia de esta manera, creas un bello resultado en el sentido que la distancia entre político y ciudadanía se reduce. La ciudadanía se identifica más con los políticos, no lo ven como, o con la política, no lo ven como algo alienante a la política. Y les gusta las cosas públicas. Se, se sienten más identificados con toda la sociedad, mucho más. Porque cuando participan, se sienten parte de ese todo. Y no solo como un objeto, sino que como un sujeto de toda la sociedad. Y en este sentido, tienes una enorme presencia cuando se comparte el poder mejor con la ciudadanía, invitándola a participar en la organización del bien común de manera directa y no solamente vía representante. Esos son mis 15 minutos y estoy listo para responder sus preguntas y feliz de hacerlo. Muchas gracias por su atención. Queremos hacer presente, agradecer, por supuesto, a Andreas. Vienen las preguntas, comentarios de las y los constituyentes. Ya vemos manos levantadas
y explicar también a los integrantes de la comisión, como a las personas que nos ven y que nos escuchan, que Andreas está haciendo un trabajo desafiante en el sentido de que nos está hablando en su idioma original y nosotros hemos escuchado la voz del traductor. Entonces, esa es la característica de esta exposición. En ese sentido, en el sentido de que Andreas está en su idioma, hablando en su idioma original, ¿cierto? Y nosotros hemos escuchado a su traductor, quien ha sido un aporte para comunicarnos, para facilitar la comunicación entre Andreas y las y los integrantes de la comisión. Entonces tenemos la primera pregunta de parte de Agustín y luego de Jorge Baradit. Adelante, Agustín. Gracias, Erika, por la palabra y muchísimas gracias a Andreas y al traductor que nos trajo su mensaje. Dos preguntas. Antes de eso, celebro que Andreas haya defendido como corresponde las modalidades de democracia directa como complementarias de la democracia representativa y no como sustitutivas de la democracia representativa. Yo estoy seguro que vamos a tener modalidades de democracia directa en nuestra futura constitución y eso va a mejorar la calidad de la democracia en general, no de la democracia directa ni de la representativa. Vamos a tener una mejor democracia en cuanto incorporemos modalidades de democracia directa. Dos preguntas, una general y una específica. La general, ¿cuál ha sido la experiencia en Suiza del hecho de que en una democracia directa se expresan inevitablemente los más variados intereses de una sociedad abierta? Una sociedad abierta, digo yo, siempre es un avispero de creencias, de ideas, de interpretaciones del pasado, de planteamientos sobre el futuro, de maneras de pensar, de modos de vida, pero también una sociedad abierta es un avispero de intereses. Prácticamente no hay persona ni grupo que no se mueva por intereses. Y empleo la palabra intereses no en un sentido peyorativo, sino descriptivo. ¿Has visto tú en Suiza que ese avispero de intereses complique el ejercicio de la democracia directa? Y la segunda pregunta más específica, compartiendo las modalidades que tú señalaste de democracia directa, ¿qué opinión te merece la revocación del mandato a autoridades elegidas por sufragio universal? Porque de todas las modalidades es la que a mí me ofrece más duda, porque se presta, creo yo, pero no sé la experiencia en Suiza, para vendetas políticas espontáneas que se arman en un momento determinado contra un político de derecha, después contra un político de izquierda. No somos los seres humanos muy objetivos ni muy serenos y de repente agarramos mala con un político y podemos querer vengarnos de él. Perdón por el minuto extra, Mari. Gracias, Agustín. Tomamos nota de tu pregunta. Vamos con Jorge. Hola, Andrea. Buenas tardes acá. Un abrazo enorme desde un país en el fin del mundo que hace tanto tiempo que está buscando su destino, ¿no? Y quiero darte las gracias por el tiempo que te has dado para escucharnos. Chile no ha sido un país que históricamente haya tenido mecanismos de democracia directa. De hecho, históricamente es un país que ha estado gobernado por distintas formas de élites, oligarcas, élites económicas, élites políticas. Y bueno, una de las razones del estallido fue justamente que el pueblo de Chile no contaba con herramientas para liberar su energía, para indicar el camino, y eso es como la definición de una bomba, ¿no? No tener cómo liberar esa energía. Entonces, mi primera pregunta en ese sentido es, ¿cómo ves tú en un país que no tiene cultura de participación ni de herramientas de democracia directa, la implementación justamente de estos mecanismos? Requiere de un proceso que acompañe
como una, qué sé yo, una institución que fomente la participación y los mecanismos, o esto es simplemente que habiendo esos mecanismos la sociedad se vuelca hacia ellos, ¿no? Y la segunda pregunta tiene que ver también con lo que indica Agustín. Chile quiso en algún momento, así lo interpreto yo, otros tendrán otras interpretaciones, despedir a su presidente, ¿no? Luego del estallido social y de la crisis grave de derechos humanos que él desata, quiso de alguna manera a través de sus representantes revocarle el mandato y no se pudo. Nos parece a algunos constituyentes que la revocatoria de mandato es un mecanismo de última alternativa que debe estar disponible. Cierro la idea. Pero hay otros que piensan que se puede desbocar, como en el caso de Perú. ¿Cuáles crees tú que son las condiciones para que esto no se repita? Muchas gracias. Tenemos también una pregunta de Beatriz Sánchez. Hola, también muchas gracias, Andreas, por la exposición. Son hartas preguntas, parece. Lo primero, tú mencionaste un tema que para la discusión de esta comisión ha sido muy clave y muy complejo al mismo tiempo, y que tú señalas que son de los puntos importantes a definir al momento de los mecanismos de democracia directa, que son primero los porcentajes y los números y los plazos. Y para nosotras y nosotros ha sido un tema de discusión clave. Entonces, eso yo te quería preguntar, ¿de qué manera se puede ayudar a esa discusión de cuál es el mejor porcentaje respecto a la hora de provocar o abrir un referéndum? ¿Cuál es el plazo para los referéndums nacionales, por ejemplo, a la hora de algo grande como una reforma constitucional, o para derogar una ley, por ejemplo? ¿Cómo podemos ir visualizando eso en un país, como decía Jorge antes, donde no tenemos mecanismos de democracia directa, nos enfrentamos por primera vez a establecer ese tipo de números? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, tú hablabas sobre la no limitación de temas, o sea que algo importante acá es no poner ningún tema como límite, y me parece una reflexión muy interesante a propósito de si tenemos la capacidad de poner límites y cuáles podrían ser esos límites, y bueno, siempre tenemos presente en la cabeza el tema de los impuestos, ¿no? Porque a lo mejor se juntarían firmas muy rápidas siempre para eliminar los impuestos. Y en ese sentido, una reflexión tuya respecto a si se ponen límites a lo que la gente pueda votar o no, y quién pone esos límites. Muchas gracias. Y por último, Andreas, tenemos una pregunta de parte de Loreto Vallejo. Adelante, Loreto. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Quería preguntar si es posible que nos ilustres cómo fue el inicio de la instalación de la democracia directa, cuáles fueron las grandes dificultades que hubo, porque nosotros obviamente que implementar mecanismos de democracia directa va a ser nuevo para nosotras, y por lo tanto me gustaría ver ¿qué crees tú que fue lo más complejo? Y brevemente, ¿qué opinión crees tú que podamos tener nosotros acá? ¿Cómo puede ser acá ese inicio? Y lo segundo es, ¿tú crees que es necesario acompañar el inicio de la instalación de la democracia directa con, por ejemplo, una Secretaría de Participación Popular a nivel nacional, algún tipo de organismo o institución que se haga cargo de acompañar en el inicio, por lo menos, para instalar esta nueva manera de democracia, que sabemos que va a estar trabajando, conversando con la participación, con la democracia representativa? Entonces, si tú consideras que es importante tener algún tipo de acompañamiento a través de un organismo estatal. Muchas gracias por tu experiencia y por la conversación que estás generando en la convención. Andreas, seguimos con preguntas, lo que muestra el gran interés por tu experiencia, por tu conocimiento. Tenemos una pregunta de Lisette Vergara. Adelante, Lisette.
Sí, primero que todo, saludarles a todas compañeras y compañeros, también al expositor. Muchas gracias. La democracia directa efectivamente es algo que necesitamos. Venimos de un estallido social, entonces evidentemente, como bien señalaba Jorge en un momento, ahí se notaron las falencias democráticas que tenemos en la actual Constitución y que estamos llamados a superarlas en esta nueva. Dicho eso, mis preguntas son bien puntuales. Uno, ¿cuál es el carácter de la participación? Por ejemplo, cuando te presentaban, hablaban de lo incidente. No obstante, incidente no es lo mismo que vinculante, y entiendo que su propuesta es vinculante. Entonces, si pudiese profundizar en aquello, en una primera instancia lo agradecería. Y lo segundo es sobre la revocación de mandato. Creo que todos tenemos claro que es un mecanismo necesario, la revocación de mandato, ya sea con criterios más o menos altos. Ahí concuerdo con Jorge que tiene que ser una última salida de escape y no quizás la primera opción. No obstante, la pregunta es, ¿solamente revocación a cargos unipersonales o también a los colegiados, como podría ser en este caso el Congreso Plurinacional del que estamos hablando, o el mismo Consejo Territorial, que son cosas que estamos discutiendo hoy, acá, en otras comisiones de la Convención? Entonces, es importante verlo como un sistema integrado donde tiene que conversar estos mecanismos de democracia directa con lo que está saliendo como proyecto de nueva Constitución. Entonces, si pudiese abordar eso, lo agradecería. Muchas gracias. También tenemos la pregunta de Mario Vargas. Adelante, Mario. Hola, un gusto. ¿Se me escucha, cierto? Muy bajito. Muy bien, ahora sí. Un gusto saludarte, Andreas, también a Nolbert, que está haciendo la traducción. Así que un gusto tenerlo aquí en este espacio democrático, aportando también desde su experiencia. Eh, Dentro de un Estado regional y la distribución del poder que se está realizando, tenemos que fortalecer la democracia en nuestros territorios, ¿ya? Y hemos visto que los mecanismos de democracia directa son los que ya están conversados y van a ser insertos dentro de este proyecto social que está en construcción en nuestro país. En relación a la experiencia comparada en nuestra región y en el mundo, que también han utilizado estos canales de participación y el fortalecimiento de la democracia en los territorios, mi pregunta es, ¿por qué, estando estos mecanismos dentro de los países en función y determinados en el fortalecimiento de la democracia, por qué no han funcionado? ¿Por qué han sido tan poco en la experiencia comparativa utilizados? Y ahora sí, tenemos la pregunta de Lorena Céspedes. Gracias, Erika. Gracias por la presentación. Tengo dos preguntas bien específicas y concretas. Uno es, en estos mecanismos de participación democrática que se han implementado allá, ¿a qué segmento de la población ha sido más difícil llegar con esa participación? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, uno reconoce todos los beneficios de los mecanismos de democracia participativa, directa, pero ¿bajo qué circunstancias estos mecanismos se podrían mal usar? O sea, usar negativamente para efectos de realmente el vivir la democracia. Gracias. Gracias a cada uno y a cada una por las preguntas. Vamos entonces a darle el espacio a Andreas para que nos responda estas distintas inquietudes. Ok. Van 8 preguntas que anoté. Que sí, muy cuidadosamente. Primero, Agustín. La primera pregunta que hacías sobre una sociedad abierta, el interés propio versus el interés común. Ahí debo decir que el alma de la democracia directa es
es el de la discusión pública y privada. Y en Suiza, hoy cuando hay un voto, una votación, 3 meses antes de la votación hay miles y cientos de miles de discusiones. Y en esas discusiones se crean procesos de aprendizaje. La gente piensa y habla. Son deliberaciones más que discusiones. Y en esas deliberaciones, exactamente cuando defiendes solamente un interés personal o propio, tu alcance es muy limitado. No es un buen argumento contra alguien que demuestra que tu punto de vista es en realidad personal y que va en contra del interés común. Entonces, para convencer a la gente sobre el interés general, es una de las maneras más efectivas de discutir, hablar sobre el bien común y persuadir en ese sentido. Y en ese sentido, en Suiza diría yo que hemos tenido buena experiencia, muy buena. También que a veces tenemos la impresión que las personas no tienen ningún interés personal ya, porque tienen tanto miedo de la sociedad que casi que entregan intereses propios, algo que, por ejemplo, que los franceses, por ejemplo, nunca creerían, nunca entenderían, que la mayoría de los suizos se rehusan a una ley que les da más vacaciones. Lo votan en contra de vacaciones, porque están convencidos o se han convencido de que más vacaciones serían podrían dañar la solidez de la economía y no quieren dañar la solidez de la economía, entonces no votan por más vacaciones. Y lo mismo pasa con ingresos básicos universal, por ejemplo, que se votó en contra. Recién escuché a un estudiante en mi universidad que enumeró varios ejemplos de esos en que se puede mostrar que la gente no simplemente sigue su interés propio, sino que piensa mucho más, porque la discusión les ayuda a hacerlo, a pensar qué es lo bueno para toda la sociedad y no solamente para su interés personal. El segundo punto es sobre las autoridades. En el siglo XIX les debo decir que cuando la democracia directa fue conquistada, en el nivel cantonal, regional, también se incluyó la posibilidad de retraer autoridades como en Estados Unidos, pero no en el nivel federal o nacional. En el nivel nacional nunca hemos tenido esa facultad. Y creo que hay una gran diferencia enorme entre la democracia directa en general y el instrumento contra la autoridad, porque lo que es específico de la democracia directa es que es sobre temas y no sobre personas. Y la discusión sobre temas es muy diferente, es de mucha mejor calidad que la discusión sobre las personas. Y, entre paréntesis, ese fue el argumento también en el siglo XIX, que la pregunta más difícil es más fácil de entender que la persona más simple. Porque las personas cambian todo el tiempo y es muy difícil por adelantado jugar a las personas. Ese es uno de los mejores argumentos para la democracia directa y no para elegir entre personas solamente en elecciones. Y volveré a ese tema de la autoridad, porque también lo preguntaron otro colega. Jorge, tu primera pregunta me gustó mucho porque debo decirte que Suiza entre 1848
y 1878 era también una oligarquía. Y porque era una oligarquía, la gente empezó a pedir para exigir más democracia que las meras elecciones. Y la estructura oligárquica del poder, que 10% de la gente tenía el 90% del dinero y no se compartía ese beneficio con todos. Esa fue la principal motivación por una mejor democracia. Y la idea fue que cuando la gente era escuchada, que fuera escuchada cuando la gente tiene poder sobre el sistema, las posibilidades que tienen de contrarrestar a la oligarquía es mayor que cuando solo pueden elegir representantes que son comprados por representantes en parlamento. Y ese era el caso en Suiza también. Y era el caso también en California y en Oregon, cuando después pelearon por democracia directa. Y esto es también algo que quizás no creerías, pero es cierto, que el momento en el que la democracia directa fue conquistada por la gente, Suiza era mucho más similar a Chile hoy que a Suiza hoy. O sea, Suiza se parecía. Porque hoy día to- todavía tienen, en Chile todavía tienen mucha gente con mucho poder, que tiene mucho. En Suiza ya no se puede decir lo mismo de Suiza. Y democracia directa es lo que puede cambiar eso y nada más puede hacerlo. En- 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 entiendo que Jorge decía que querían decirle adiós al presidente y que esa es la idea, pero el problema es que el punto es que cuando tienes democracia directa y tienes un mal presidente, siempre puedes decir que no a algunas de sus decisiones. Y es por eso que la revocatoria de mandato no es necesario la revocatoria cuando tienes un buen sistema de democracia directa, porque cuando puedes tomar decisiones contra decisiones que toma la presidencia, entonces es más fácil esperar a la próxima elección y no. De ahí puedes ajustarte y, y- y olvidarte de la revocación y mientras tengas un buen sistema de plebiscito y referendo. O sea, es posible cuando el buen sistema está. Lo- con respecto a los números, lo más importante son los números de firma. Y una iniciativa que propone una nueva ley no debe exigir más de 2% del electorado y darles un año de tiempo para juntar firmas. Y cuando es sobre cambios constitucionales, puede ser 3% o 5% y también un año. Cuando es plebiscito de veto o referendo facultativo para decisiones del Parlamento, diría 1% y 100 días. Porque ahí hay que entender que la lógica de democracia directa quiere dar poder a personas que no tienen actualmente mucho poder. Eso quiere decir que no pertenecen a los sindicatos, ni a los partidos grandes, ni a fuerzas económicas. Están malamente organizados y se organizan a veces sobre estos temas, entonces hay que darles tiempo de que puedan hacerlo. Cuando aumentas el requerimiento de firma demasiado, o reduces el tiempo de colección demasiado, das poder a los que ya tienen poder y ellos no lo necesitan, no lo necesitan. Hay que darle poder a los que no tienen aún poder y no a los que ya lo tienen.
Y cuando, y cuando hablamos de limitaciones, de temas excluidos, entiendo la idea de los impuestos, por supuesto, y de hecho puedes incluir en la Constitución que los primeros 10 años no debiera haber votos sobre impuestos, por ejemplo, pero en principio es un honor para los ciudadanos cuando les muestra que están listos a decidir entre todos los ciudadanos cuánto quieren pagar en impuestos. Porque cuando están a favor de buenos colegios, buenas universidades, cuando quieren buenas calles, buenos sistemas eléctricos, qué sé yo, puedes demostrar a la gente que eso cuesta plata y que, y que eso debe ser gastado de manera justa, pagado de manera justa. Y, y de hecho fue la primera vez en Suiza, con democracia directa, la primera vez que se introdujo impuestos progresivos, o sea que pagan más los que tienen más, fue a través de democracia directa. En el tiempo liberal anterior a democracia directa en Suiza, el Estado solamente se financiaba con impuestos indirectos a los consumidores, como el IVA en el fondo. Y esos no son sociales, esos impuestos. Pero, pero y por eso mismo no se debiera excluir los impuestos, diría yo. No debiéramos tener miedo de la gente. Deberíamos saber que cuando tenemos buen argumento, se puede persuadir a la gente incluso cuando es difícil para ellos. En Alemania nunca creyeron eso, pero en Suiza hace 30 años el ministro de Hacienda convenció a todos que pagaran más impuestos de gasolina porque les pudo mostrar que es necesario ecológicamente. Hay dos preguntas a ver si entendí bien la pregunta. La dificultad al momento de introducir estos mecanismos en Suiza, sí. La gente de la élite que estuvo en contra de democracia directa en su momento en Suiza protestaron que la gente normal no puede juzgar qué progreso es necesario, qué cosa es necesaria y qué no. Y eso es una visión muy elitista que en ese momento era también una visión oligárquica y fue exactamente la esencia de la revolución que, que, que la, que la mayoría de la gente se opuso a esa idea de que la élite tiene mejor juicio que la mayoría de la gente. Y le dijeron a las élites, nosotros sabemos exactamente tan bien como tú, ustedes, lo que es bueno para nosotros y no necesitamos a nadie como nuestros maestros. Y es por eso que cuando se parafrasea a Lincoln, se dice que la democracia no es solamente para la gente, sino que con la gente también. Y ese es el respeto que debiese darse a ciudadanos democráticos en una democracia. Sobre el segundo punto, este es un muy buen punto. En Suecia tienen una institución estatal en Suecia, no en Suiza. En Suecia tienen una institución estatal para el desarrollo de la democracia y que sería fantástico tenerlo, sí. Y estaría feliz, por supuesto, de ayudarles a construir eso. Pero creo que van a tener suficiente que hacer. Y van a ser sería la voz de la gente cuando no son escuchados, cuando llegue el momento.
Con respecto a la pregunta de quién participa, esa es una pregunta, por supuesto, esencial. Hoy día se puede decir que 80-85% de la gente en Suiza participa en al menos un referendo en 4 años. Y 30% participa en todos los referendos. Y entre medio, la gente decide qué es lo que considera importante, en qué se les habla directamente. Y en promedio, en los últimos 2 años, en el tiempo de COVID, incluso en estos tiempos difíciles médicos, tuvimos una participación de 60-65%. El promedio está bajo 50%, pero la participación en temas es mayor a la participación en las elecciones de representantes. No, no- no es tan fácil decirlo, pero la sociedad suiza se puede decir, somos una sociedad de clase media. 80%, 80% es de la clase media. Tenemos baja pobreza, pero es cierto que la gente con menos educación y más pobre participa menos en votos, pero participan incluso menos en elecciones de representantes. Entonces la dificultad, la gente que tiene la situación más difícil, le gusta más participar en temas que en elecciones de representantes, porque no confían más tanto a la gente, prefieren decidir ellos directamente, prefieren decidir directo. Y también con respecto al revocatorio de mandato, yo excluiría al Congreso, especialmente no en un sistema que incluye democracia directa, porque entonces los parlamentarios no pueden decidir no pueden decidir o sea, en el fondo, cuando hay democracia directa, al final la gente decide igual. Si es que hay revocatorio de mandato, habría que limitarlo a la presidencia o ministro, cosas de esa naturaleza. Pero diría que la calidad de la democracia es mayor cuando se trata sobre temas y no sobre personas. Y es por eso que en el siglo XX Suiza se olvidó de la revocatoria, nunca más lo usó. Y solo en Estados Unidos hay una gran tradición de revocatoria. Mario, no entendí bien tu pregunta, pero si es que lo entiendo correcto, cuando quieres aumentar la calidad social de la legislación, la, la probabilidad de lograrlo es mayor cuando incluyes a más gente en la decisión. O sea, hay gente normal que se beneficia de legislación social cuando están invitados a ser parte de la decisión que lleva a la decisión. Entonces la probabilidad de que la decisión sea mejor es mayor. En ese sentido, siempre digo que en Europa un buen estándar social de estado de bienestar, es consecuencia de una buena democracia y solo excepcionalmente en sistemas totalitarios como en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que el presidente desarrolló un buen sistema social, pero es solamente porque presión del Partido Socialista, no porque estaba convencido a hacerlo. Y la segunda pregunta de Mario, cuando ves a los 180 países del mundo, solo hay como 40 democracias reales y si ves esas 40 democracias, hay como un tercio que tiene democracia directa y no todas ese tercio tiene buena democracia directa. Y la razón es que es común
que la democracia fue integrada y diseñada por la élite, y entonces la élite no respetó las necesidades de esas personas que no tienen tanto poder. Y es por eso que no implementaron una democracia directa amistosa con la ciudadanía. Y esa es la razón por la que la democracia directa no pudo desarrollarse en estos países, a pesar de que la democracia representativa tampoco estaba tan mal. Y la última pregunta, creo que respondí una sobre la participación, quiénes participan, y creo que es cierto que las personas que tienen menos privilegios participan menos, pero esas personas prefieren democracia directa que democracia indirecta, eso es muy importante. Y la segunda, claro, también era del revocatorio. Pero por favor díganme si es que hay algo que no entendí de alguna pregunta o si es que mi respuesta no fue convincente. Muchas gracias.